la radiografía. ¿Pedimos radiografía en un paciente con bronquitis aguda? La respuesta es sí y no. Si el tema es específico, bronquitis aguda, sin comorbilidad, no pedimos radiografía. El diagnóstico es clínico. Pero si el paciente tiene una comorbilidad, sí tenemos que pedir una radiografía para ver si además de la bronquitis aguda que estamos detectando, puede estar una neumonía o bien para un control. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, la respuesta es no. Pero, si el paciente es inmunodeprimido, fíjense que es la misma enfermedad. ¿Se acuerdan de los 3 anillos? Agente medio huésped, lo que está cambiando es el huésped. ¿Sí? Ok. Tuberculosis pulmonar es un tema fácil porque ya lo han visto en bacteriología y ahora lo vamos a ver más en infectología también. Es un tema bonito. Para no ahorita vamos a poner un minutito a ver. Vamos a ponerlo aquí. Sí, bien. Es un principio que tenemos que tener en cuenta. La tuberculosis es una enfermedad que se cura. ¿Ok? Muchas veces la estigmatizamos, pero es una enfermedad que se cura. Y el otro concepto que quede claro es que es una enfermedad altamente contagiosa. Por eso que en la práctica yo les exijo que tenemos que usar el barbijo N95, no cualquier barbijo para protegernos. En otros países basta que estén con tos, no solamente le ponen el barbijo al paciente y al médico, sino que el ambiente es un ambiente con aire que no recircula. Aquí tenemos suerte, porque no le damos la importancia que debería a esta enfermedad. Esta enfermedad infecto-contagiosa viene a ser desarrollada por una bacteria que es producto de la bacteria. Y gracias al señor Koch se le dio el nombre de bacilo de Koch. Pero este bacilo de Koch no es el único bacteria que puede producir. Por eso es que van a tener en una oportunidad paciente como supuestamente va a ser copia positiva, tratamiento y no reforma del tratamiento. Y al conocer la especificación de la cepa, te das cuenta recién que no era micobacteria tuberculosis, sino era otro tipo de micobacteria. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esos factores. Esta enfermedad es a nivel mundial. Es más frecuente en los países subdesarrollados, que hay una relación con la alimentación. Ustedes saben que la defensa básicamente es de base proteína. Una persona que no tiene una buena alimentación, su nivel de proteína no es la propiedad de su defensa. Pero eso cambió. En la época del 80, cuando apareció el SIDA, de pronto países desarrollados, bien alimentados, empiezan a tener tuberculosis. Y ahí comienza la relación HIV tuberculosis. Así que otro concepto que se tiene que tener en cuenta. Cuando sospechen tuberculosis, por favor sospechen HIV. Si sospechan HIV, sospechen tuberculosis. Va íntimamente relacionado con ello. No saben la cantidad de pacientes que hay con HIV. Es como un iceberg o como un iceberg. Solamente vemos la punta de la pero aquellos que están todavía con portadores es alto número de personas que vamos con cada vez más pacientes de toda la pubertad. Hay que tomar en cuenta que esta enfermedad puede ser prevenible. Puede ser prevenible si logramos romper la cadena de la tuberculosis. Y así como podemos prevenir, también tenemos
Cuando sospechamos, recuerda que estamos diciendo contagioso, que si viene un paciente a tu consulta y está sospechando tuberculosis, por favor, tienes que ver el entorno, porque ella ha contagiado a otras personas en su entorno. No es una enfermedad aguda como la gripe, que en una semana, habitualmente esta enfermedad lleva meses, a excepción de la agudización en los pacientes con HIV. Hay que tomar en cuenta que dentro de las características de la tuberculosis, habitualmente la primera causa uno dice que es la transmisión de aérea, porque pero tenemos otra alternativa. De ahí que en nuestros medios se tiene la costumbre de la famosa ambrosía. Una vaca que esté infectada, en la leche vamos a ingerir. De ahí que de pronto encontramos pacientes con una tuberculosis intestinal y no tiene tuberculosis pulmonar. Pero ¿cómo dice? Si la tuberculosis entra por la vía aérea, tiene que diseminarse. Y de pronto, no tenés vía aérea porque ingresó por otra vía, que es la vía digestiva, que es el otro grupo de lo que estamos en el trabajo. Y eso da una respuesta también, de que antes, hasta no hace mucho, se decía que la tuberculosis es como los pero hace unos años se descubrió una tumba en la zona de los Andes, datada de mucho antes de la llegada de los europeos. Y se detectó que tenía tuberculosis. Entonces, de ahí los investigadores indicaron que comían animales marinos. Focas que se ha detectado que hay focas que tienen enfermedad. Entonces, esta vía de comunicación por vía digestiva es importante considerarla en nuestro medio. Sí, por el tema de la ambrosía. Otra de las características que tenemos que pensar es que puede ser el contagio por inoculación. Cuando estamos en el laboratorio, de ahí que el otro día cuando les mencionaba a los que les interesan hacer la pasantía con la Universidad de Johns Hopkins, en el laboratorio de MOS, ahí hay que tener mucha precaución porque está trabajando con pacientes. Hemos aprendido en bacteriología que el bacilo es un ácido resistente. De ahí que nosotros ya tenemos la competencia de saber la transmisión del bacilo y algunos de ustedes les va a tocar en la provincia y en ocasiones van a tener que hacer la prueba. No es difícil la atención y tampoco es difícil observar, solamente que tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener un laboratorio. Una de las características que siempre tenemos que considerar es que cuando tenemos con pacientes en un hospital y seamos responsables, todos los pacientes con tuberculosis de referencia tienen que estar bien iluminados. Y fíjense que estamos en el siglo XXI, a una práctica, vamos a ver que en el caso anterior, el ambiente donde lo colocan los pacientes sospechosos, que no hay más donde, es un cuarto que no da la ventilación. Imagina la evidencia ambiente, de que sí o sí tenemos que jugar con. Y otra de las desventajas del contagio es que un paciente que explora vive en línea y no se le va a caer el respecto normal respecto al alimenticio. Y este vacío se seca y locura. No solamente por el tema de la tos, que está permitido sin tratamiento. Es un germen estrictamente de odio, por eso es que cuando lo buscamos en la pulmonar siempre vamos a ver en los vértices. Porque los vértices son las zonas que tienen mayor porcentaje de oxígeno. Pero no excluye que podamos encontrar en otro lado. ¿Cómo se inicia la enfermedad? Esto es importante de considerarlo porque nos va a permitir ver cómo se está manifestando y cómo está evolucionando esa enfermedad. Es importante recordar que cuando tienes un huésped sano,
te contagias, lo más probable es que tu organismo te defienda y autolimite la enfermedad con una clasificación a nivel humano. Pero vamos a ver que en los pacientes con HIV, uno del virus por cualquier causa, no hay esa opción de clasificación por prueba, no hay. Y vemos que el paciente tiene una diseminación rápida, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel mujer. Vamos a ver en el hospital muy frecuente la relación, que podemos hacer un estudio de la relación entre tuberculosis pulmonar con tuberculosis benigna y HIV. Esto ya se estudia en otros países, pero no tenemos estudios locales que podríamos ver. Entonces, cuando esas se tomamos en cuenta la vía aérea a través de la bronquita, vamos a ver que en los alveolos hay una alveolitis inicialmente mínima, donde activa toda nuestra respuesta de nuestro glóbulo blanco. Y en los macrófagos, los fagocitan con la finalidad de destruirlo, pero como no lo destruyen, lo llevan a los ganglios biliares. Si tenemos suerte, ahí queda la enfermedad. Si tenemos un sistema de defensa apoyado, estos, si no son eliminados, comienzan a multiplicarse y se liberan al espacio de la celular. Y de ahí pasa una bacteriemia, una bacterioinfección. Casi nosotros no vemos la bacterioinfección porque es más de niños, aunque en personas que vienen de otros países donde no hay tuberculosis, donde están acá en adultos, podemos ver esa manifestación de bacterioinfección. Una vez que comienza a diseminarse, vamos a ver que tenemos una recuperación. En general, pues los niños pues no es fácil que hagan un laboratorio que se les va a pasar, incluso lo único que interpretamos es que se trata de un cuadro de un resfrío, que empieza con esa característica de fiebre, de fibra, el manejamiento de esas características. Este proceso puede estar asintomático y miren ustedes, tiempo de incubación. ¿Se recuerda la clase anterior que hablábamos de los pacientes que tienen infección? Tenemos 4 fases que tomar en cuenta, y esa fase había sido, ¿se recuerda? Dividimos en 4 periodo de incubación. La diferencia del virus y el periodo corto. Y piensen en cada bacteria, el periodo va de 3 a 10 semanas. Es decir, que puede ser que el paciente se haya acordado que tuvo contacto con alguien que tuvo positivo. Pasa desapercibido, realmente por eso que en Bolivia, supone que hay mucho contacto. El primer día nacido es el primer día que nos ponen a la cuenta. ¿Alguien se ha fijado si no tiene una marca en la región de Bolivia? Cuando se lucha, piensa en su después derecho. Y el hijo de uno me dice para que le hagamos por el PPD, a ver si se olvidaron de los humanos, no creo, porque como queda todo el mundo, puede ser. Hay que, por eso que tenemos una prueba de insulina. Si hacemos a una persona con una infección, va a salir positivo siempre cuando no se haya hecho la vacuna. Hay que, cuando vamos a ver que estos pacientes, el factor principal de la desnutrición o enfermedades que llevan a ello, por ejemplo, todas las enfermedades crónicas que van a llevar a quitar el apetito, obviamente que la alimentación no es la apropiada, ¿no? Entonces, una de las características que tenemos es que normalmente hay una teoría, que vamos a ver luego, que considera que como estamos bien alimentados, lo encapsulamos en algo que queda clasificado. Y de ahí con los años, cuando nos enfermamos, bajan las defensas, se abre, se saca la respiración y ese vacío que está activo. Fíjense que en un congreso, uno de los infectólogos me llamó la atención. Si ponemos a un humano como especie y un vacío como especie, ¿qué creen que va a ganar en el mundo? ¿La especie humana o la especie del vacío? Él consideró que el humano va a perder. Porque este vacío, en los pocos años que llevamos como antibióticos, él ha sabido adaptarse. Hoy, actualmente, existe un vacío, no hay un medicamento que le haga efecto. Ha creado un sistema de defensa con una resistencia que son XMDR.
que es lo que tenemos que tener en nosotros. Entonces, cuando tenemos en los pacientes, si miramos el microscopio en los diferentes momentos, y eso lo hacemos base para los estudios anatomopatológicos, ahí vemos que después de que tenemos esa alimenticia, vamos a ver que estos alimentos que son fagocitados, hay un mecanismo de acción para que los monocitos macrófagos comienzan a destruirlo y forman este tubérculo que es la primera constancia de defensa, que es el tubérculo de Koster. Este tubérculo de Koster tiene un centro de calcificación. Por eso es que decimos casi a la expectoración cuando no se logra estudiar y va destruyendo el tejido y va destruyendo el tejido y el vacío, no, esos pacientes terminan expectorando, ¿no? Entonces, esta característica de este tubérculo tiene un elemento principal que viene a ser la disposición de su tubérculo como si fuera un epitelio, que por eso le van a hacer un epitelio. Estas células de glándula van a ver que haya linfocitos sensibilizados para seguir tratando de destruir ese proceso y luego forman el complejo de Ron. Cuando pasamos la fase del tubérculo que sigue activo, vamos a la siguiente fase, que es tener el complejo de Ron. El complejo de Ron no es más que un foco tubuloso calcificado. Y si aún no logramos bloquear eso, pasamos al complejo de Rankin. Ese es como nuestro organismo estratégico. Va buscando cómo bloquear. ¿Cuál es el complejo de Rankin? Es nada más que el complejo de Rankin, para ese foco calcificado, más un glándulo iliar calcificado. Es decir, que eso nos da la prueba de que el vacío no ha podido ser bloqueado y sigue diseminando. Cuando todo está ok, inclusive lo defensivo, no importa si hay resistente, porque todavía estamos dando medicamentos, ahí queda bloqueado. Pero si el sistema inmunológico no está bloqueado, este vacío comienza a diseminar. Puede estar años el paciente con su tuberculosis, pero si se está defendiendo bien, el vacío sigue avanzando lentamente. Lo que no ocurre con HIV. Hoy tenemos una suerte de comparar eso. Preguntamos a los pacientes cuánto tiempo que está haciendo, 3, 4 años. Viene cuando el segundo ha ido avanzando la destrucción. De pronto le preguntar a este paciente con HIV, desde cuando está enfermo, hace 2 meses. Le sacaron una radiografía y todo bien está tomado. Entonces eso también va a depender de su nivel de CD4, o sea, su capacidad de defensa. Entonces, la realidad es que nuestro organismo lo bloquea. ¿Cómo nos damos cuenta desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico, que esto no ha sido bloqueado? Una característica de la autoconcentración. Un paciente que está con toda expectoración casi tipo gaseosa, es una expectoración energética y tiene una cosa campesina. Eso es el resultado de la destrucción de nuestra propia célula. No es que el vacío es de producción. La prueba que no produce eso es el paciente con HIV. En el paciente con HIV no hay esta destrucción del tejido. Disemina. Entonces, un paciente con tuberculosis, pero no tiene problema de infiltración. No como tal, eso probablemente sea en los sujetos, pero el paciente que se va. La única vez que he visto parecer un paciente gordo con tuberculosis con HIV. Empezar un paciente simple, joven, de 35 años, su peso ideal de 75 y de 85. En 3 meses falleció gordo, pero falleció por insuficiencia respiratoria. Fue tan rápido el avance que no logró todas las características de la gaseosa de la vacuna. No todo el tiempo puede hacer, no es una cosa rara. El paciente con HIV tiende a ser también flaco, porque comienza a alterar factores intestinales o pacientes con diarrea crónica. Pero no es lo malo, lo tengo presente siempre, lamentablemente para eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta, conociendo esta característica de la anatomía patológica, ya que hay un factor que hay que considerar.
paciente sintomático respiratorio. Ese concepto lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es ese sintomático respiratorio? Ese paciente que está con tos. Muchas veces el paciente miente. Nuestro profesor, amigo, doctor Hugo Ruiz, decía que el tuberculoso es un mentiroso. ¿Por qué? Porque hoy cada vez menos, pero antes era más una vida de pueblo. Entonces nadie quería ser detectado por todos, porque el momento que sospechas de tuberculosis es el momento que te alejas de esa persona y de su familia, porque nadie quiere contagiarse. Entonces, ellos automáticamente, ¿de cuándo estás tosiendo? Recién nomás, hace una semana. Y cuando vos examinás y le sacás su radiografía, no sabés que esas cavernas no se han hecho en una semana. Entonces, ¿le vas a terminar pasando? No. Simplemente tratamos de entender